La tercera conferencia que vamos a tener hoy es sobre marco de control y cumplimiento. Y para hablar de este tema le vamos a dar la bienvenida a Erika Montaño desde México. Erika ha trabajado por más de 20 años en el sector financiero. Actualmente se desempeña como ejecutiva director en Business Control and Compliance en Banamex y es una voz reconocida de nuestra Academia Pirani. Hace poco dictó un webinar sobre riesgo de cultura. Erika, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros compartiendo todo tu conocimiento sobre cumplimiento. Adelante con tu presentación. Mira, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Pirani y a toda la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias por la invitación y obviamente a la audiencia por su participación. Antes de comenzar, me gustaría compartirles en adición este agradecimiento que la presentación que voy a compartirles es a título personal, por lo que no representa la posición de la compañía en la que actualmente laboro. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio y en términos generales, como bien comentaste, Yomira, vamos a estar tratando en particular el tema del marco de control y cumplimiento. La agenda, pues la están viendo en pantalla, vamos a enfocarnos en 5 puntos en particular para entender esta parte del marco de control y cumplimiento, siendo los últimos puntos pues un ejemplo de cómo se materializa este marco y también los beneficios, una lluvia de beneficios que podamos tener con este enfoque. Y bueno, antes es bien importante saber por qué siempre le hablamos o comentamos que se trata de un marco. ¿Por qué es un marco? ¿A qué se refiere esta parte o por qué se enfoca siempre en que es un marco de control y cumplimiento? En realidad, ustedes deben tener en cuenta, cuando hablamos de un marco, es bien sencillo porque estamos hablando de un punto que rodea algo que le da un contorno o que delimita algún tema, algo que esté adentro, si es un cuadro, algún marco, por ejemplo, de una puerta, etcétera, algo que da ese soporte, que rodea, que da un contorno. Y efectivamente, al hablar de un marco, pues estamos siguiendo una estructura que soporta, que además protege y que complementa. ¿Qué es lo que complementa? Pues la cultura organizacional, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura organizacional. Por eso estamos hablando de una parte que va a ser el marco y este punto de partida del marco, tenemos que este seguimiento en particular nos da pie a identificar el tipo de compañía. ¿Cómo vamos a empezar con cómo delimitar este marco? ¿A qué nos referimos con un marco? ¿Cómo lo establecemos? Como un punto de partida, tenemos que tener en cuenta qué tipo de compañía es. Yo en otras presentaciones que también he compartido para Pirani u otras instituciones, siempre les recomiendo tener muy bien identificado el tipo de compañía, el objeto de la compañía, los productos y los servicios, porque eso nos va a dar pie a saber qué va a delimitar este marco, qué es lo que está dentro de este seguimiento, como ya les decía, que es la cultura. Ahora, considerando justo la parte de la compañía que antes vimos, tenemos algo que yo identifico como el ADN. Este ADN es bien relevante porque entra el aspecto que les indicaba, la parte de la cultura, qué tipo de cultura tiene la compañía, si tiene código de conducta, cómo se estructura su código de conducta, si va dirigido a los empleados, a terceros, a las personas que tienen relación o no con la compañía, a los clientes, el alcance de este código de conducta. La misión de la compañía es súper importante porque esa es la que nos va a trazar qué es lo que quiere hacer la compañía, qué hace, cómo lo hace y la parte de a dónde quiere llegar o hacia dónde se dirige, pues es nuestra visión, la visión y lo que va a fundamentar y es parte de esta cultura, pues van a ser los valores. Entonces estamos hablando del ADN de la compañía. Con esta información tenemos el punto de partida que además se estructura con la parte de gobernanza que ustedes están viendo en pantalla. La parte de gobernanza en realidad es
cómo se integra la compañía, cómo se está dando y se da el seguimiento a la parte de la gestión de la compañía en su totalidad, no solamente a nivel estructural, sino también organizacional, la transparencia que tiene esta misma compañía, cómo da seguimiento, cómo transparenta sus resultados, cómo da esta validación, seguimiento, capacitación con los colaboradores y efectivamente cómo son sus órganos de control, sus órganos de gobierno corporativo. Con este punto de partida, estaríamos hablando de los componentes. ¿Cuáles son estos componentes para poder generar nuestro marco de control y cumplimiento? Y bien importante, ¿por qué le llamamos marco de control y cumplimiento? Ya establecimos por qué es un marco. Ahora, la parte de control y cumplimiento, como ustedes ven en pantalla este esquema, integran, suman, aunado a la gestión que se lleva, tenemos un gobierno total. Este gobierno total es el que nos va a ayudar a estructurar nuestro gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque dentro de este marco que antes yo les comentaba, se da un cumplimiento a través de un sistema de gobierno corporativo. Este sistema de gobierno corporativo tiene que ser eficaz. Aquí muy importante la palabra eficaz, porque la palabra eficaz nos lleva a que va a producir un efecto esperado, es decir, que funciona, no únicamente que esté escrito la parte de un gobierno o un sistema de gobierno corporativo, sino que funciona, está totalmente documentado y además es funcional. Vistos estos componentes, la parte fundamental, como antes les precisaba, pues es este gobierno corporativo. Y muy importante que ustedes sepan que los principios de gobierno corporativos son internacionales. Estos principios de gobierno corporativo hayan su base general desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es nuestra OCDE, y el G20. Los principales objetivos que se establecen para tener implementado un gobierno corporativo, justo como antes les precisé, es la transparencia, el rendimiento de cuentas, las finalidades, la confianza que se establece no solamente para los colaboradores y para las personas relacionadas, sino también para los inversores, la estabilidad que tiene esa compañía y totalmente una palabra que a mí me gusta muchísimo, la integridad del negocio. Recuerden que la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie nos ve. Entonces, al hablar de integridad de negocio, es que el negocio, sin necesidad de que una compañía lo haga o no lo haga, o su competencia, el negocio lo hace siempre. Siempre está buscando una cultura, está buscando apegarse a los valores. Es cómo está nuestra cultura y esta implementación. Así que la parte de gobierno corporativo, ustedes van a poder ver también en la pantalla puntos clave del sistema de gobierno corporativo, que como ya les he dicho, pues garantiza este seguimiento, esta actividad de la compañía bajo un control específico, bajo lineamientos. Todas las estructuras organizacionales son muy importantes, lo que comentábamos, no únicamente estructurarte, sino también organizacional, cómo está funcionando la integración, también la integridad de este mismo aspecto. Los objetivos que tiene la compañía tienen que estar recogidos y ser parte del sistema de gobierno corporativo. Toda la ejecución de objetivos se tiene que llevar buscando justo pegarse a este sistema de gobierno corporativo y efectivamente la transparencia para los resultados. En el centro vamos a tener nuestra cultura, porque la cultura, pues es este marco fundamental que nos va a establecer cómo actúa la compañía y cómo actúan los colaboradores. Recuerden que esta cultura, pues es este conjunto de conocimientos o las creencias, los comportamientos que van a caracterizar a nuestra compañía. Por eso es bien importante que la cultura sea muy robusta, trabajar en la cultura, en los valores, porque estas son las cualidades que está buscando la compañía en el actuar tanto de la compañía misma, que efectivamente va a hacer ese actuar a través de los colaboradores.
ese actuar es la cultura. Entonces es muy importante que ustedes tengan en mente este concepto porque hablamos mucho de la cultura, hablamos mucho de los objetivos, de qué es eficaz, qué es eficiencia, pero debemos de tener muy precisa la definición para entender por qué el contexto es tan relevante. En este caso de la cultura, como les decía, pues son estos comportamientos esperados, los comportamientos que caracterizan a esta entidad, a esta compañía. Y efectivamente, basándonos en esta cultura, tenemos este gobierno que les decía, estamos en los componentes y de ello, de estos componentes, de este sistema de gobierno corporativo, como les he comentado, el sistema de gobierno corporativo nos va a dar absolutamente todos los lineamientos. Ahí es relevante tener en mente que se establecen estos lineamientos, esta estructura, este marco general, lo vamos a tener a través del sistema de gobierno corporativo. Pero para que este sistema de gobierno corporativo funcione, de continuidad, tenga, llamémosle, una vida en la forma de esta eficacia que estábamos hablando que se tiene que desempeñar, vamos a tener el uso del control, el control interno. Por eso hablábamos del establecimiento de un marco de control y cumplimiento. El marco de control es sumamente relevante. Ustedes seguramente en otras capacitaciones, y si no, a mí me da mucho gusto retransmitírselos, eh, identifican que el control interno ha tomado un auge bien relevante. De hecho, imaginen la relevancia que tiene la parte de control interno, que los antecedentes más antiguos, como su nombre lo indica, son antecedentes, ubican que la primera vez que se identifica la parte de control interno fue con la partida doble. La partida doble. Ujú. ¿Qué hace eso? Identificar como un maker checker, alguien que hace y alguien que revisa. Esta partida doble surgió desde los años 1495. Desde ahí ya se identificaba que había, pues ahí era incipiente todavía el control interno que hoy ya tenemos, que es más moderno, que busca otros factores y componentes, pero desde ese momento es un origen el más antiguo de ellos. Posteriormente, en el año 1985, es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es objetivos muy particulares. Y aquí con COSO, ya llegando hasta ese año, estamos identificando diferentes componentes que se han mantenido a lo largo del tiempo para la parte de control interno y estos componentes van a ser nuestro ambiente de control. Tenemos que tener un ambiente completo. Recuerden que este ambiente, para que tenga la vida, como les decía, necesitamos previamente la cultura, la implementación, el punto de partida. Recuérdenlo muy bien. Teniendo esos puntos fundamentales, vamos a tener el ambiente de control, que es el que va a estar monitoreando y dando seguimiento de que efectivamente se cumpla la cultura, de que estén intrínsecos estos valores éticos, de que la estructura organizativa esté funcionando de manera correcta con una filosofía adecuada y además ejecuten los objetivos de acuerdo a lo establecido a la cultura y a nuestros valores. Recuerden, misión, visión, valores. Ahora bien, como parte del control interno, y evidentemente, como les he dicho, con esta evolución, tenemos nuestra evaluación de riesgos que ya forma parte para identificar que se esté dando una evaluación, que también se esté dando una identificación de riesgos de manera oportuna. Y una vez que se identifican esos riesgos, pues nos conlleva medidas porque tenemos que implementar controles, actividades de control, no solamente la descripción en políticas, sino que la parte de control hace eficaz, busca que funcione la parte de los controles que están mitigando esos riesgos que bajo una evaluación estamos identificando. Adicionalmente, dentro de los procesos y procedimientos, así como las políticas, se tiene este seguimiento. Como ven, este gráfico está dando vuelta, gira. ¿Por qué? Porque está vivo, tiene monitoreo, se tiene que dar seguimiento, se tiene que evaluar de manera constante. En realidad, esta parte de COSO, como les digo, ha evolucionado muchísimo
enfoque que busca una perspectiva mayor día a día para identificar y mitigar riesgos empresariales, pero no solamente identificar riesgos empresariales, sino también que esta medida de control forme parte integral de la estrategia, del desempeño de la compañía y evidentemente de qué, pues del gobierno corporativo, que es el marco principal. Así que conforme va evolucionando nuestro control interno, ustedes en pantalla ven las principales notas de lo que antes les compartí, pero sin lugar a duda se busca este cumplimiento con las políticas, se busca el cumplimiento a nivel de estos controles, de la implementación de los controles, de la normatividad interna, de la normatividad externa, en todas y cada una de las actividades y ejecución de objetivos de la compañía. Entonces, este es el componente de control. ¿Y qué pasa con el cumplimiento? Porque saben que me ha sucedido que en este tipo de pláticas me suelen preguntar que si control y cumplimiento es lo mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de la parte de control, sin lugar a duda, hablamos también de la parte de cumplimiento. Y en la parte de control que tenemos, pues como les decía, nuestras políticas, nuestros procedimientos, estas prácticas que se tienen, los seguimientos, logros de los objetivos, mitigar riesgos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la parte de cumplimiento? Y aparte, si elemental, ¿no? La pregunta de cumplimiento dicen, oye, pues el cumplimiento es cumplir, ¿no? Decimos compliance y es cumplir, pero en realidad es un enfoque superior al cumplimiento. Compliance es aquellas políticas, yo les diría que tenemos que identificarlo como todas estas políticas, las políticas, las regulaciones, la parte incluso de gobernanza que está estructurada y documentada, estos lineamientos, estaríamos hablando de todo el tema del cumplimiento, de una parte. ¿Qué sucede con la parte de cumplimiento? Que la parte de cumplimiento es una segunda línea de defensa o se busca que esté en la estructura de segunda línea de defensa y el control interno es la primera línea de defensa que comúnmente está en el negocio, quien identifica los riesgos, los gestiona. Y después la parte de cumplimiento evalúa que esas políticas que se están gestionando estén realizadas y ejecutadas conforme lo establecido. Si bien dentro de control también existen monitoreos, la parte de cumplimiento es una segunda línea fundamental que apoya a las diferentes compañías a poder revisar, evaluar este seguimiento. ¿Qué pasa? Que también existen compañías o empresas que deciden tener la parte de cumplimiento. Al final del día se sigue ejecutando el control, pero cumplimiento puede hacer determinadas actividades y monitoreos muy enfocados también a la parte de control, pero sin lugar a duda estamos hablando de dos aspectos o dos componentes distintos. Por eso en pantalla les estoy presentando la parte de cumplimiento en realidad y haciendo una analogía con nuestro punto de partida. El cumplimiento asegura esta actividad, la seguridad de la empresa, que el estándar de las actividades de la empresa sean éticos, estén conforme a los valores y la cultura que antes les comenté y que aparte cumplan con las leyes, con esta regulación que puede ser interna o externa. Acuérdense que cuando hablamos de regulación interna estamos haciendo hincapié a nuestras propias políticas, procesos y procedimientos, y la regulación externa a toda la regulación o el componente de leyes que nos aplica de acuerdo al tipo de país o filiales, que pudiéramos ser alguna filial extranjera y nos aplican leyes extraterritoriales, o como país también nos llegan a aplicar este tipo de leyes. ¿Qué se busca con el cumplimiento? Asegurar justo que esta actividad, estos objetivos, esta ejecución se apegue por parte de la propia empresa, como les decía, los empleados, personal relacionado, incluso alcanza a los terceros relacionados, a los proveedores, dentro de estos límites éticos.
éticos y legales. Entonces, estamos hablando de una sección de cumplimiento muy importante que ustedes ven en pantalla. ¿Qué va a regular a nuestra compañía? Pues la regulación. Y esta regulación, ¿hasta dónde nos lleva? Dependiendo de nuestro tipo de compañía, el objeto de la compañía, los productos que ofrezco y los servicios que también puedo estar ofreciendo. Por eso lo ven en pantalla. Dentro de nuestro ADN, el ADN es fijo, este ADN no cambia. Tenemos que tener políticas específicas, que esto es bajo la cobertura de la parte de cumplimiento, las políticas muy específicas y el sistema de gobernanza es toda la supervisión. ¿Cómo se lleva a cabo la supervisión? Recuerden que en gobernanza tenemos al sistema de gobierno corporativo. Ya la aplicabilidad, como ustedes están viendo, está siendo funcional a través de cumplimiento y del control interno. Ahora, ¿qué pasa con el cumplimiento? Porque el cumplimiento, recuerden que ya hemos hablado de esquemas que van, pues, de ciertamente empalmándose porque estamos hablando de las políticas y en las políticas también se documentan los controles. Entonces, todo tiene que estar alineado, todo tiene que estar en conjunto con interdependencia. ¿Qué sucede con la parte de cumplimiento? En cumplimiento, que también a su vez, acuérdense que la ejecución de todo lo que vamos a hablar de cumplimiento de las políticas, de estos estándares, se hace a través de los controles, de los mitigantes y la ejecución. Eh, ¿Qué pasa con cumplimiento? Aquí hablaríamos de temas muy grandes. ¿Por qué? Porque dentro de cumplimiento tenemos que contar con políticas específicas. Esas políticas específicas tienen que estar asociadas a la actividad de la compañía, poder validar que la actividad de la compañía es adecuada. Tenemos que buscar esta actividad de la compañía que debe de ser adecuada, y por adecuada me refiero a pegada a nuestra cultura, a la ética de la compañía, a los valores y a la regulación. Tiene que apegarse, por ejemplo, a cumplimiento de códigos penales, sobre todo para el tema de responsabilidad penal de las personas morales, para prevenir el lavado de dinero. Todo este aspecto cae en este seguimiento, en este marco de control y cumplimiento. Muy importante que desde la estructura del sistema de gobierno corporativo tenemos un aspecto fundamental que es el aspecto de prevención de conflictos de interés. Recuerden que la prevención de conflictos de interés forma parte del sistema de gobierno corporativo porque se busca la transparencia, que se ejecute, como ya antes les precisé, con un apego total a lo establecido por nuestro marco de cumplimiento y por el marco de control que también vamos a tener, que se rige por un marco completo de control y cumplimiento. Solamente que si lo quieren ver de alguna manera, vamos a tener submarcos, ¿sí? ¿Qué pasa dentro de este aspecto? También tenemos que contar en el establecimiento de esta política, perdónenme, de este marco, con políticas adicionales como es la prevención de fraude. Dentro de la evolución de control interno, su evolución anterior a la del 2017 ya traía en el 2013 la parte fundamental de prevención de fraudes. Entonces, la prevención de fraudes, que era un punto que estaban comentando, que se estaba comentando en la participación anterior, es fundamental porque forma parte de nuestro control interno, forma parte del cumplimiento que vamos a cumplir, valga la redundancia, con la parte de compliance. Después tenemos también antisoborno y corrupción. Aquí bien importante, siempre que les hablo de la parte de antisoborno y corrupción, que es otra de las políticas fundamentales a implementar dentro del aspecto o el componente de cumplimiento. En el caso de México, nosotros tenemos pues una ley que se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas, y es muy importante compartirles esta experiencia porque en esta ley ya se prevén principios específicos que le dan peso o valor al establecimiento de los controles, de la cultura y evidentemente del cumplimiento dentro de la compañía, así como todo lo que conlleva esta parte de cumplimiento. Ustedes recuerden que tenemos dentro de cumplimiento, aparte de las políticas, tenemos también la estructura específica de este gobierno y seguimiento, las mismas políticas, de esta evaluación que antes les comentaba, de estos monitoreos que también se hacen como de segunda línea de defensa, de estas evaluaciones, capacitaciones
de las estructuras que también se tiene de cumplimiento, de las líneas éticas que comúnmente están enmarcadas en este componente. La línea ética es fundamental, se requiere para poder tener pues esta transparencia que se busca en estos aspectos que antes les precisé. Y a lo que voy con esta experiencia que les quiero compartir, que es un caso práctico importante, es que en esta ley pues se recoge el principio de que en caso de que se detecte que una compañía pues está siendo sujeta a una revisión, por ejemplo, en este aspecto, eh, pues es fundamental tanto por nuestro Código Penal en respecto a la responsabilidad penal de las personas morales, como en esta parte de la responsabilidad administrativa, cuando se tiene que ver con un impacto o un delito que está siendo investigado, un aspecto tanto en nuestro Código Penal como también en la ley que antes les precisé, que puede mitigar la sanción, incluso mitigar y formar parte de la evaluación de un juez, es fundamentalmente la parte de la cultura que estamos comentando. Ver de qué manera la compañía dio y cómo da seguimiento, qué aspectos fundamentales son los que toca la compañía para hacer este tipo de prevenciones de delitos. Entonces, como les digo en pantalla, muy importante tener estructuras que permitan también contar con estas políticas, cumplimientos fiscales, las leyes que antes hablábamos, extraterritoriales también, las prácticas de negocio son parte de cumplimiento que tienen que estar en políticas. Qué tipo de prácticas llevo, las prácticas de conducta, que fue justo el webinar que comentábamos al principio que estuve compartiéndoles. Fundamental tener las prácticas de conducta porque ahí tenemos la mitigación de los riesgos de conducta, prácticas de venta, cómo se está vendiendo, qué estamos haciendo, cómo se coloca, que seamos justos con nuestros clientes, que es el punto último que están viendo en la diapositiva. ¿Por qué? Porque todo este tracto, este seguimiento, el trato que le damos a nuestro cliente es fundamental para tener este componente, que es nuestro componente de cumplimiento, en forma con el seguimiento que estamos buscando. Entonces, hasta aquí recapitulándoles antes de entrar al tercer componente, que es la gestión, tenemos un primer componente que es el componente de controles, donde identificamos nuestros riesgos, donde vamos a incorporar los controles. ¿Para qué? Para mitigar los riesgos, y esos riesgos mitigados nos van a permitir tener pues un riesgo residual que podrá ser favorable o de acuerdo a lo esperado y mantener sanamente en la ejecución de lo que estamos identificando, de lo que estamos gestionando. Eso por la parte de controles de manera muy general, y por la parte de cumplimiento, ¿qué estaríamos buscando? Todo el seguimiento en particular del establecimiento de políticas, que fueron las políticas que antes comentamos y que yo les recomendaría asegurar que tuviéramos implementadas. Si no tenemos todas esas políticas, sí es muy importante que tengamos al menos lineamientos para esa cobertura. Regreso muy rápido para que ustedes lo vean. Importante tener toda esa cobertura, sobre todo vista a cómo ejecuta nuestra compañía, cómo es el trato de la compañía, trato de colaboradores para riesgo de conducta y seguimientos clave específicos de cumplimiento regulatorio. Esos son nuestros dos puntos o los dos componentes que habíamos comentado al inicio, que conforman justo nuestro marco. Y ahora nos centramos a la gestión, esta gestión de los componentes, porque ya están funcionales los componentes, eso es lo que se busca, que sean muy funcionales. Ya que estén siendo funcionales, ¿qué vamos a hacer? Definitivamente, acuérdense, la mejora continua. Estar evaluando, verificando, gestionando que esto esté siendo funcional, y el único mecanismo que tenemos para verificar que es funcional definitivamente es la evaluación. Acuérdense que tenemos en este punto dos evaluaciones. Nuestra primera evaluación de la parte de control interno es cuando vamos a identificar esos riesgos.
pero tenemos aquí la evaluación de cómo está funcionando incluso nuestra identificación, cómo está funcionando la incorporación de controles, cómo están funcionando las medidas que fueron implementadas. Y de ahí esas medidas requieren monitoreo para ver que están siendo implementadas de manera coherente, correcta y adecuada y funcionalmente. Este monitoreo, a su vez, como les decía, va a conllevar revisiones, que también en algunas empresas, en algunas compañías o literatura, la van a identificar como revisiones o monitoreos. Pero en marcos generales, yo les indico que es una revisión, porque las revisiones, como les indicaba antes, pueden ser de segunda defensa, es auditoría. Entonces, puede haber aquí una revisión. Este esquema que ustedes ven es un proceso continuo. Se tiene que estar haciendo una evaluación, se tienen que revisar las medidas de manera correcta, completa y constante, hacer el monitoreo y tener revisiones para asegurar que lo que nos estamos monitoreando y decimos que es efectivo y funciona, efectivamente esté funcionando. Y les digo mucho la palabra efectivo porque es que es funcional, que funciona para el efecto que estamos buscando. De verdad es a veces complejo porque parece un poco de trabalenguas, ¿no? Eficiencia, eficacia, pero son los puntos clave que tenemos en estos aspectos, tanto de control como de la parte de cumplimiento. Ven en pantalla que todo lo que ya tenemos o lo que se está manteniendo, por ejemplo, las medidas que ya estén incorporadas y que sean eficientes, que sí funcionan, que pasan un monitoreo y están bien, están mitigando nuestros riesgos, incluso nos dan pie a que nuestro riesgo residual sea un riesgo residual adecuado, aceptado, de acuerdo a lo que hayamos establecido como riesgos aceptables, se mantienen, van a permanecer. ¿Por qué? Porque están siendo funcionales y nuestra evaluación pues ya se generó. No, del lado izquierdo están viendo que ese cuadrante se tiene que mejorar. Siempre tenemos que estar mejorando. Por eso les hablaba al principio de una mejora continua. Nuestras evaluaciones tienen que ser mínimamente anuales. Hay compañías que ya tienen establecido la elaboración de un riesgo, de un perfil total de riesgos o Total Risk Profile, que busca que año con año, incluso cada semestre, se reevalúen los riesgos. Por eso les digo la palabra mejorar en esta gestión, porque en esta gestión sí se buscará evaluar de manera constante que estos riesgos están siendo no cambiantes, por ejemplo. Pudieran haber riesgos emergentes. Por eso tenemos que estar muy seguros y con mucha claridad de que se reevalúan nuestros riesgos que hayan sido identificados. Ahora, la parte de mantener, cuando nosotros ya identificamos un riesgo bajo esta evaluación y decidimos mantener ciertas medidas que permiten mitigar este riesgo, esa mitigación debe de ser también validada. Tenemos que ver que está siendo consistente, que se está dando seguimiento adecuado a mantener, a poder tener implementados estos controles. Por eso les hablo de la palabra mantener, porque se mantienen esos controles, se mantienen esas medidas, pero no porque las tengamos quiere decir que son inamovibles. Al contrario, tienen que tener una mejora continua. Eso es el cuadrante del lado izquierdo. Y del lado derecho, ¿qué tenemos con la palabra establecer, con este verbo establecer? Que tenemos que estar en constante seguimiento, igual que con la mejora continua, pero en este cuadrante vemos en desarrollar nuevas ideas. Es muy importante que estemos dando continuidad en evaluar nuevos monitoreos, nuevas ideas para ver si algo se modifica o no dentro de nuestra gestión y definitivamente lo que se tiene que implementar. Esta implementación, ah, ya me parece que ya
Estoy de regreso. Estaba justo en el segundo cuadrante, ¿verdad? ¿Escucha? Sí, Erika. Ujú. No sé si ya me escuchan correctamente. Yo mira. Ya, ahora sí. Sí. Perfecto. Entonces les recapitulo aquí en esta parte de el establecer. Como les decía, este desarrollo, este seguimiento, esta implementación es fundamental. Siempre buscar también la innovación, no solamente a nivel del negocio, porque a veces se habla mucho de que se buscan los nuevos productos, nuevos canales. No, también tenemos que contar con innovación en estar bajo esta mejora continua para identificar y establecer y desarrollar nuevos aspectos que garanticen que estamos bajo un cumplimiento adecuado. Eso es en cuanto a la gestión. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo implemento este marco, porque les dije bastante de cómo son estos componentes, porque ustedes necesitan identificarlos, conocerlos, justamente para poder implementarlos, identificarlos, dar seguimiento. Y es por eso que es fundamental que tengan en conocimiento esta parte de control, la parte de cumplimiento, cómo se van empalmando y justamente la parte de la gestión. ¿Por qué? Porque la gestión, como ya les dije, tenemos que estar constantemente evaluando, gestionando, que es funcional, pues todos estos parámetros establecidos. Ahora, en pantalla les voy a comentar sobre un ejemplo en particular. Tenemos una compañía, por ejemplo, del sector financiero. Acuérdense que hablamos de nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es la compañía. El punto de partida. Digamos que este sector financiero es fianzas, puede ser seguros, puede ser un banco. En este sector financiero vamos a tener que incorporar diferentes aspectos en específicos porque esta compañía, por ejemplo, comercializa fianzas de cumplimiento, fianzas para poder asegurar que una persona va a cumplir con algo que haya establecido, es decir, un contratista. Por ejemplo, a gobierno, ¿no? Que el contratista dijo, oye, voy a construir un puente en 10 años. Y el gobierno, para poder garantizar que se va a cumplir pues ese proyecto en un tiempo establecido, solicitan una fianza que garantice el cumplimiento. Entonces tenemos una fianza de cumplimiento, que es una compañía que se dedica a otorgar este tipo de fianzas. Evidentemente requiere garantías y diferentes aspectos fundamentales, el pago justo de su prima por la exposición de esa fianza, pero es el aspecto fundamental. ¿Qué hace? Pues la venta de fianzas. Con esto que les acabo de comentar, tenemos en radar que esta implementación en particular de la compañía va a requerir que todo lo que tenga que ver con las fianzas, absolutamente todo lo que tenga que ver con las fianzas, va a requerir o necesitar un marco específico de leyes que se tienen que cumplir. ¿Qué sucede en ese momento? Que nos da origen y empiezan estas partes que ustedes ven en pantalla, la compañía, el ADN y la gobernanza, a moverse. ¿Por qué? Porque no son lineales. Cuando empezamos a ver qué vende nuestra compañía, qué es lo que hace, cuál es su objeto, todo ese seguimiento tiene que ir a la par de que previamente se cuente con una gobernanza. Sí que debemos de contar con una gobernanza completa que permita dar continuidad, que permita dar seguimiento a la exposición y a los cumplimientos. Y a la vez, esa gobernanza tiene que contar o tener su... Erika, Erika, ahora sí.
Ya Ahí es está. que algo anda aquí como que con el internet un poquito extraño. No sé si me escucha de nuevo la audiencia. Sí, ahora sí, te estamos Estamos un poquito escuchando. entrecortado, pero que la audiencia, por favor, si pueden, nos confirmen a través del chat cómo la escuchan ustedes. Si quieren, también puedo en este momento apagar mi cámara para ver si mejora un poquito No. el, perfecto. Entonces, en este aspecto que les comentaba de este rol, pues tienes esta gobernanza, pero a la vez la gobernanza, ¿qué va a requerir? Pues la gobernanza va a requerir que te soportes o se soporte en una cultura a través de este ADN de los seguimientos y en el ejemplo que les indicaba, pudiéramos hablar en específico de un enfoque donde la compañía diga, oye, mi enfoque es un enfoque sustentable, me enfoco a que mi cultura también vaya con todas las necesidades de los colaboradores y que sin duda alguna cumplimos en todos los aspectos. Eh, por ejemplo, en ese caso en particular, tendríamos una misión, visión y valores enfocada a todo lo que les acabo de compartir. Por ejemplo, estamos totalmente enfocados al bienestar del ambiente o del clima y de nuestro ambiente laboral, de la compañía, ya que es fundamental que nuestros colaboradores pues se encuentren satisfechos y poder brindar un mejor servicio a la comunidad, por ejemplo. Entonces, todo esto que les acabo de comentar es un aspecto clave que va a dar y sentar las bases de nuestro marco, porque a través de todos estos puntos vamos a poder establecer los órganos de supervisión a nivel de la gobernanza, en particular. Vamos a poder indicar cómo se organiza la compañía, cómo hacemos este tratamiento a nivel de la publicación interna y externa de los resultados propios que son alcanzados y cómo son alcanzados. Aquí acuérdense que no estamos buscando únicamente llegar al objetivo, sino lo que se busca aparte de llegar al objetivo es en particular el poder alcanzar los objetivos establecidos de la compañía enfocados justo a la cultura, apegados a los valores, que se esté dando un seguimiento específico de estos aspectos fundamentales. Así que con estos componentes, pues estamos buscando tener pues una estructura completa del marco. Como yo les refería previamente, es fundamental que para poder nosotros establecer pues este marco de control y cumplimiento, tengamos previamente pues un soporte en la parte de los cimientos de la compañía y ese soporte pues es la cultura. Es la cultura mil veces, los valores y toda la estrategia de la compañía tiene que ir acompañada y apalancada de lo que decimos en nuestros valores. Y este ejemplo que ven en pantalla, pues nos lleva a una parte fundamental que es la heterarquía. Cuando hablo de jerarquía, alguien me dice, oye, pues me suena como jerarquía, pero ¿qué tiene que ver la jerarquía en la parte de gobernanza? Aquí hacer de su conocimiento gobierno corporativo, de este sistema de gobierno corporativo que se soporta en la parte de control, como antes les compartí, y de la sección de cumplimiento. La jerarquía es un aspecto fundamental que no tiene que ver con la jerarquía, sí tiene que ver con una organización, pero esta organización va enfocada en particular en lo que conlleva una interdependencia. De hecho, ya les había hablado de esa palabra de la interdependencia que se tienen entre las fases, entre la compañía, entre el ADN de la compañía, entre la gobernanza, entre el control, entre el cumplimiento, porque no estamos hablando en una jerarquía como tal, sino estamos hablando ya de un sistema complejo que nos permite encontrar reglas, principios que se entrelazan entre sí.
Eso que les acabo de decir, sin lugar a duda, es la definición de sistema, pero aquí hablamos de un sistema complejo que nos va a apoyar a ser eficaces en términos de que se produzca el efecto esperado, es decir, que funcione. Y para que funcione, tenemos que contar con esta heterarquía, que esta heterarquía, pues al final, como antes les precisé, es la interrelación, es cuando estamos hablando de algo transversal en la compañía, que sin lugar a dudas es la cultura. La cultura tiene que ser transversal porque en el establecimiento de objetivos de negocio, objetivos de venta, se tiene que contar justo con esa cultura para que se pueda establecer el marco. Porque recuerden que lo más sencillo sería documentarlo, establecer todas las políticas que antes les compartí, pero si no funciona, en realidad pues estaríamos hablando de una letra muerta, ¿no? En su momento, hace un par de años, yo escribí justo un artículo que se enfoca mucho a este auge que empezó a tener la parte de control y de compliance. Y me preguntaban, antes de hacer ese artículo, de poderlo elaborar, que si el compliance era una realidad o no. Entonces, justo mi artículo se enfoca a esta realidad, si es realidad o letra muerta, y mucho de la letra muerta pues se enfoca a la parte de, oye, pues va a ser una letra muerta en la medida en la que no funcione. ¿Qué se estaría buscando? Pues que funcione. Tiene que funcionar, y para que funcione necesitamos hacer pues los aspectos que antes les compartí de la gestión, tener estos componentes, y que la gestión permite identificar la mejora continua y todo lo que tenemos que incorporar para poder documentar, dar seguimiento y saber que efectivamente pues estamos en el cumplimiento del marco que nos establecimos. Y no solamente que sirva el marco para fines de tenerlo documentado. Eso es el preámbulo que les quería comentar. Y antes de pasar al beneficio, que es el último punto que les quiero comentar, me gustaría compartirles otro resumen antes de pasar a los beneficios. Ustedes recuerden que no hay una receta muy específica, ni tampoco hay una recomendación aplicable a todos para incorporar un marco de control y cumplimiento. Definitivamente, la receta tiene que ser una receta individualizada. ¿Por qué? Porque recuerden lo que están viendo en pantalla. Dependemos del tipo de compañía para poder implementar nuestro marco de control y cumplimiento. Un error que se puede cometer es querer subirnos a un marco de una compañía distinta, o que no tiene el mismo objeto social, o que no tiene el mismo número de accionistas, incluso el mismo número de empleados, el número mismo en términos de venta. Entonces, recuerden que tienen que individualizar a la compañía misma. Se tienen que identificar estos como parte de control, que es el componente fundamental que comentamos. Tenemos que identificar nuestros riesgos asociados justo de la propia operativa de la compañía, del propio objetivo de la compañía, de los objetivos estratégicos de la compañía. Identificar estos riesgos que tenemos, los riesgos de manera constante, como les dije, desarrollarlos, mantenerlos, mejorarlos, incorporar nuestros controles de acuerdo a las necesidades de la compañía y evaluar los controles que estén siendo funcionales. De ahí, como les decía, para poder hacer todo este seguimiento, incorporar nuestro marco de cumplimiento para asegurar que las políticas que antes les compartí y todos estos controles, seguimientos plasmados en procesos y procedimientos estén adecuados y se cumplan, requieren sin lugar a duda tener el apoyo de todo el sistema de gobierno corporativo. Y ese sistema de gobierno corporativo se integra, ahora sí, que de arriba a abajo, como comentaban también en la pasada plática, from top of the top es bien importante porque aplica para todo. Lo necesitamos. Lo necesitamos porque la cultura, como les dije, no solamente es de arriba abajo o de abajo hacia arriba, la cultura es transversal.
pero hay aspectos que sí se requieren de soporte y apoyo de todo el directorio con la finalidad de dar seguimiento a que funcione este marco. Así que el ADN se tiene que cumplir y tiene que estar establecido para este marco. Finalmente, la gobernanza, como les decía, va a la parte, va a la par. La gobernanza, cómo tenemos nuestros seguimientos, los órganos de control, los órganos de seguimientos, comités, donde se presenta, se da continuidad y hay transparencia. Acuérdense que todo esto, como les dije, ténganlo bien en mente, tiene que ser bajo la jerarquía. ¿Por qué? Porque hay interdependencia, es un sistema complejo, no lo debemos de ver en silos y tampoco lo debemos de ver como jerarquía, sino como transversal en la compañía. Eso es en general para que implementemos y las recomendaciones para que puedan implementar adecuadamente pues un marco de control y cumplimiento y dando pie al aspecto de los beneficios. Estos beneficios, sin lugar a duda, como ven en pantalla, ¿hacia dónde nos llevan? Pues nos llevan a un marco específico que vamos a tener un uso transversal. Todos vamos a estar hablando el mismo idioma, vamos a cumplir, va a ser parte de la cultura el cumplimiento, los valores, el cumplir con los controles, el identificar los riesgos, el funcionamiento adecuado de la compañía, el poder hacer esta distribución de funciones de manera adecuada, tener obligaciones y seguimientos compartidos. Vamos a tener evidentemente subsistemas, como les decía, ¿no? Les hablaba de unos marcos pequeñitos de control, marco de cumplimiento, que a la vez cuando se juntan, pues hacen el marco completo que apoya este sistema de gobierno corporativo. Dentro de estos seguimientos vamos a tener la parte de liderazgo, de las acciones, responsabilidades. ¿Por qué? Porque la jerarquía te da esa posibilidad, te da la posibilidad de que haya interdependencia entre los diferentes miembros de la empresa, pero a la vez todos van marchando al mismo camino, buscando justo pues este sistema completo complejo, perdónenme, que antes les compartí, que nos da partida pues a establecer esta red de cumplimiento, esta red de seguimiento, de control, que van jugando un rol fundamental en nuestro sistema de gobierno corporativo. Los beneficios, como les decía, son bastantes. ¿Qué se ve? Se ve en el mercado. Erika, Sí, que en realidad listo. el 100% de compañías del sector financiero cuentan con un control interno y cercano al 100% también con un cumplimiento normativo en términos de tener un área específica de cumplimiento. Así que pues es una realidad. Como les decía en este artículo, es una realidad el control y el cumplimiento, es una cultura y pues no olviden la parte de la integridad, siempre hacer lo correcto aunque nadie nos vea. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a llevar a nuestras compañías para que sea competitiva la compañía, pero a la vez todo esto que les acabo de comentar forme parte ya de su toma de decisiones y estrategia. Eh, Juan Diego, yo Erika, mira, sí, me da mucho gusto con este comentario concluir. Les di muchos comentarios, muchos aspectos, definiciones a la audiencia. Espero que tengan preguntas para poder enfocar algunos aspectos, pero definitivamente es fundamental que conozcan todos estos conceptos para poderlos pues implementar y, como les decía, identificarlos, porque a veces los estamos ejecutando, pero como no los conocemos, no sabemos que son, mira, esto era de control, esto era de cumplimiento. Entonces, pues agradecer nuevamente y bienvenidas las preguntas que pudiéramos tener de la audiencia. genial. Muchas gracias, Erika, por contarnos más sobre un tema tan interesante como es el control y el cumplimiento para proteger a nuestras organizaciones. Estas charlas son las que aportan mucho valor a nuestra comunidad. La comunidad por aquí está dando muy buenos comentarios y están muy agradecidos por tus aportes.
Y es Gracias, Richard. En términos generales, la parte de control, como les compartía, en realidad la parte de control, muy simple, la parte de control es la que ejecuta, la que evalúa estos riesgos, incorpora los controles, los mecanismos y los seguimientos, es decir, la que tiene como vida, llamémosle. Y la parte de cumplimiento yo la defino como la parte que implementa las políticas, te da los estándares, te incorpora los lineamientos que tienes que cumplir y ahora sí, el cómo cumplirlos, cómo dar seguimiento, es la parte de control. Control es como la ejecutora, llamémosle de una manera, y la parte de cumplimiento pues van a ser estos lineamientos, sin dejar de lado lo que les decía, de que la parte de cumplimiento también tiene un esquema ejecutor porque también se pueden hacer monitoreos de su lado para asegurar el cumplimiento, pues justo de sus lineamientos políticas de las leyes y sobre todo al hacer investigaciones. Comúnmente esta área ejecuta investigaciones particulares cuando se reciben denuncias o quejas en la línea ética. Entonces, yo te doy estas diferencias en particular, pero cumplimiento pues tiene estos aspectos, ¿no? Que antes compartí. Ok, muchas gracias, Erika. Otra pregunta que nos deja por acá Laura García es, ¿qué tan recomendable es utilizar la metodología COSO o alguna metodología que recomiendes? Muchas gracias, Lau, por la pregunta. Ya te ando. Estamos esperando la respuesta. Erika, ¿estás ahí? No, al parecer no. Discúlpenos, estamos teniendo unos problemas de conexión con Erika. Estamos tratando de retomar. Ya Ahí. ando por aquí, Ok, justo para, Erika. para retomar la respuesta de Laura. Justo, Laura, la parte de coso, a mí en particular me parece, al ser estándares internacionales, eh, documentan y dan pues un aspecto que ayuda bastante en la incorporación de control interno. COSO, como les decía, pues tiene sus componentes principales, sobre todo los más constantes y los que buscan la parte organizacional, con estas actualizaciones que tuvo COSO en el 2013 y en el 2017, porque soportan el poder seguir pues los objetivos del gobierno corporativo. Entonces, si a mí me preguntas, me parece bastante bien que implementes COSO, por ejemplo, si van a implementar control interno a través de COSO, nada más recordarte que se tiene que contar con este ambiente de control, que es el componente, son 5 componentes fundamentales de COSO: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control para mitigar estos riesgos, la información y comunicación, que era mucho de la transparencia que te compartía, y el monitoreo de que los controles están siendo adecuados. Entonces, estos aspectos fundamentales los recoge COSO, así que es bastante bueno utilizar la metodología, pero ¿qué te recomendaría? Que es buena, sí, 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 tiene los aspectos pues internacionales, ya una gama reconocida importante, COSO, que ha recogido a lo largo de los años, desde 1985 a la fecha, pero te diría que adiciones también aspectos particulares, como les decía, su receta individual, riesgos individuales, otros mecanismos que apoyen a esta implementación. Muy bien, muchas gracias, Erika. Si ustedes allá en sus oficinas o al otro lado de la pantalla tienen preguntas para hacerle a Erika, este es el momento, aprovechen, déjenos todas sus preguntas porque las estamos respondiendo. Otra pregunta nos hacen acá. Una empresa con 24 áreas de trabajo, según estructura organizativa, y más de 4.000 empleados, ¿puede identificar más de 400 riesgos operativos? Pregunta Claudia. Hola, Claudia. ¿Cuántos riesgos decía Juan? 400 riesgos, más de 400 riesgos operativos.
En realidad, si a mí, yo creería que sí es posible. Sí es posible identificar más de 400 riesgos. Lo que sería fundamental es que clasifiquen esos riesgos para ver si es preocupante o no. Porque la verdad, al oír 400 riesgos o más de 400 riesgos, nos podríamos preocupar, ¿no? Diríamos, ay, es muchísimo, pero no. Y en mi caso, yo lo que les recomendaría, Claudia, es justo que pudieran evaluar el tipo de riesgo, que hagan una subclasificación de los riesgos y también el nivel de los riesgos. En la medida en la que, por ejemplo, pudiéramos identificar dentro de esos 400 riesgos, llamemos, no sé, quizá que el 50% sean riesgos operativos. ¿Eso a dónde nos lleva? Que probablemente la compañía tiene muchos procesos manuales. Entonces, el riesgo operativo te llevaría a una reclasificación o subclasificación de un riesgo de procesamiento. ¿Por qué? Porque tienes procesos manuales. Ahora sí, el enfoque para saber que tengas tus mecanismos y tus medidas maker checkers. Ajá. Y sobre esos tipos de riesgos tendríamos que evaluar el nivel de riesgo, que probablemente no todos los 400 son riesgos altos, sino que estábamos hablando de riesgos bajos, quizá 300 son riesgos bajos y únicamente 100 son medianos a altos. Entonces es diferente la aproximación que tenemos que dar, pero si es posible identificar varios riesgos. Al contrario, yo diría qué bueno que identifiquen muchos riesgos, porque eso pues les da posibilidad a evaluar qué está bien, qué está mal, o en su caso quizá los riesgos están muy abiertos y tendrían que tener taxonomías que les permitan pues unificarlos para hacer una evaluación pues más simplificada. Súper, Erika, muchas gracias por las respuestas a nuestros asistentes y sin duda ha sido una conferencia muy interesante en la que hemos aprendido la importancia de tener un enfoque holístico para el cumplimiento normativo. Nuevamente, agradecerte por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Yomira. Muchas gracias a la comunidad Pirani y a todos los asistentes.